Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a conectarnos ahora con Carolina Videta. Ella es abogada, es especialista en Derecho de Familia, es coautora de un libro sobre adopciones y bueno, ahora nos va a contar que también está por salir otro pronto. Y ha participado como asesora en proyectos importantes en la línea del cuidado alternativo, como la ley del programa de egreso asistido. Vamos a estar charlando sobre cuestiones relacionadas con la normativa. Vamos a poder desterrar algunos mitos que tienen que ver con esto de que hay que cambiar la ley de adopción, así que bueno, entendemos que va a ser un vivo muy interesante. Ojalá tengamos un ratito también como para que puedan hacer sus preguntas. Carolina. ¿Estamos? Hola. Hola Susi, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo estás, Carolina? Bien, muy bien. ¿Se escucha y se ve bien? Sí, ahora nos van a decir si nos escuchan bien del otro lado, pero bueno, yo te escucho y te veo bien. Perfecto, Bueno, yo también. gracias por sumarte. La verdad que es un placer y un lujo tenerte para... bueno, ahí tenemos a Maxi que nos saluda, compañero de la diplomatura. Bueno, para justamente poder conversar sobre estas cuestiones que tienen que ver con la legislación en materia de adopción, que son tan importantes y que muchas veces las personas que se acercan con intención de adoptar no conocen muy bien cómo funciona el sistema o hay mucho mito alrededor de todo el proceso. Así que bueno, lo primero que te quiero preguntar es, ustedes plantean un modelo de comprensión de todos los procesos adoptivos que es interdisciplinario, es un modelo que ustedes denominaron como psicojurídico, así que me gustaría que nos cuentes un poco de dónde surge esta necesidad y de qué se trata el modelo. Bueno, bueno, primero que nada, buenas tardes, buenas noches a todas, todos y todes que se van ahí conectando. Gracias por el interés y por supuesto muchísimas gracias por la invitación para sumarme a estos vivos que vienen haciendo súper interesantes. Bueno, no sé si yo soy abogada, eso no sé si ya se Sí, sabe. te presenté antes de ingresarte, pero bueno, si querés comentar un poquito de tu recorrido, me parece No, que está bien también. solo aclarar eso, ¿no? De que soy abogada y el modelo psicojurídico, digamos, que creamos, lo hicimos con María Federica Otero, que es psicóloga, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué desde lo psicojurídico? ¿Por qué se juntaron una abogada y una psicóloga a hablar del tema, ¿no? Nosotras, este modelo, bueno, lo plasmamos en un libro, ¿no? Y lo que veíamos es que, digamos, hay una gran problemática en Argentina que tiene que ver con los procesos excluyentes. Entonces empezamos a pensar, bueno, causas, ¿no? Posibles causas de ese tipo de situaciones y empezar a ver que una tenía que ver con la desarticulación que había entre las distintas disciplinas que intervenían en un proceso adoptivo, pero que no se articulaban, sino como que cada una miraba su propio expertise, digamos, ¿no? Entonces, ahí, digamos, nosotras tenemos la concepción de que el Instituto de la Adopción es un instituto jurídico, surge de la ley, y desde allí es que es un instituto jurídico, pero sin embargo también los procesos adoptivos son procesos psicosociales. Entonces, si no unimos esas dos cuestiones, digamos, lo que el marco legal, lo que dice la normativa,
con lo que le sucede a ese niño o adolescente que está en un proceso adoptivo, en lo que le sucede a esa familia que decide adoptar, es muy difícil que esos procesos adoptivos lleguen a buen puerto, ¿no? Entonces, digamos, no podemos pensar a las adopciones por fuera del marco legal, pero tampoco por fuera de entender que es un proceso psicosocial, psicoemocional, ¿no? Entonces, bueno, ahí la idea de este modelo que pensamos, el objetivo es prevenir los procesos excluyentes y cómo estas distintas disciplinas, desde la psicología, desde el trabajo social, desde lo jurídico, pueden articularse en virtud de trabajar para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, específicamente lo que tiene que ver con su derecho a la vida familiar, ¿no? Bien, muy bien. Y en este marco de este modelo, ustedes diseñan el programa de la diplomatura. Claro, bueno, o sea, una de las cuestiones que vemos es que se necesita tener una capacitación específica también para abordar los procesos adoptivos, ¿no? Uno puede conocer la ley y demás, pero son procesos digamos, donde están atravesadas por tantas cuestiones subjetivas de las propias historias con las que vienen estos niños, niñas y adolescentes que fueron declarados en situación de adoptabilidad, y lo mismo estas familias que vienen con un deseo de parentalidad adoptiva, que es necesario tener un abordaje y un conocimiento específico sobre ese tipo de situaciones, y veíamos que en la currícula de las disciplinas que intervienen en estos procesos, no había asignaturas específicamente sobre adopción. Entonces, al principio pensamos con Federica hace ya un par de años, varios años, a dar cursos aislados, ¿no? Bueno, nos llamaban desde la interdisciplina a dar determinados seminarios y demás, pero veíamos que también había una demanda de los profesionales de decir, me interesa lo que están diciendo, cómo puedo profundizar y demás, y ahí dijimos, bueno, hagamos algo más, más largo, que no sea un seminario de 2 meses, y lanzamos ya hace 4 años la diplomatura, y ya vamos por, bueno, la 4ª corte de la diplomatura, que es interdisciplinaria y es la primera especialización en adopciones del país, ¿no? Y pues, bueno, justamente abordamos, nosotros transmitimos este modelo, que es lo que podemos aportar, obviamente siempre es un modelo que está en construcción y en co-construcción, ¿no? Porque también desde el intercambio, quienes lo hacen ya son todos y todas profesionales, que ya vienen trabajando en el tema, entonces, bueno, se genera mucho también de los intercambios y se va perfeccionando, ¿no? Es un modelo que se creó, pero que no es definitivo, sino que va evolucionando, ¿no? Pero, bueno, la idea de la especialización tiene que ver con eso, con poder que los profesionales, o sea, consideramos que quienes trabajan en el tema tienen que tener un saber específico sobre la cuestión. Caro, ¿y cuántos alumnos pasaron ya por todas estas cortes de la diplomatura aproximadamente? Mira, es interesante lo que pasó, porque nosotras cuando pensamos en la diplomatura, iba a ser presencial, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y el año que la lanzamos, vino la pandemia, que nos tomó a todos por sorpresa, y entonces empezó a ser virtual, que en principio iba a ser un cuatrimestre, porque el aislamiento iba a durar solamente un poco tiempo, entonces bueno, al final quedó virtual, y esto permitió que muchísimos profesionales de todo el país pudieran hacerla, y sigue siendo virtual justamente, porque esto facilita, ¿no? Y la verdad que hemos tenido una recepción bárbara, digamos, han sido cientos ya de profesionales que se van formando año tras año en la diplomatura, y lo que está buenísimo también es que se generan redes, porque muchas veces son de la misma provincia o incluso de la misma localidad, trabajan en la temática pero no se conocen, ¿no? Claro.
también comienza a armarse esa red de profesionales que trabajan en los mismos temas, ya sea o en la misma localidad o también a nivel federal, ¿no? Y hay profesionales que trabajan en juzgados, en organizaciones, en ONGs, que trabajan por cuenta propia, digamos, ¿no? Entonces, esto también permite esa sinergia entre todos los efectores que trabajan con el tema, que es otra de las cuestiones a las que apuntamos, ¿no? Poder articular esa cantidad de dispositivos que intervienen en un proceso adoptivo para, bueno, otra vez poder evitar los procesos excluyentes, ¿no? Bueno, súper recomendable la diplomatura, yo la cursé y fue realmente una experiencia muy, muy rica, no solo en lo que tiene que ver con todas las cuestiones teóricas que tanto Federica como vos, como los profesionales invitados pudieron aportar, sino justamente por esto que destacabas, la riqueza de experiencias de los distintos campos de acción, las distintas disciplinas de los profesionales que participaron, así que bueno, súper recomendable si alguien está pensando en enriquecer sus saberes y su pensamiento crítico al respecto, es una buena alternativa. Caro, una de las cuestiones con las que más nos encontramos nosotros en la militancia, en los comentarios que nos hacen en redes y que nos hace llegar la gente, es esto que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo, que adoptar es muy difícil, que tiene que cambiar la legislación al respecto. Pero bueno, nosotros sabemos que hubo un cambio muy importante que es bastante reciente, que tuvo que ver con la reforma del Código Civil y Comercial. Esto fue en el año 2015, corregime si me equivoco. Perfecto. Te quería consultar, que nos cuentes cuáles fueron, a tu criterio, los cambios más importantes que propone la reforma del Código Civil en materia de adopción. Bien. Bueno, un poco tomando la primera parte, ¿no? De lo que decías, está este mito, ¿no? De que adoptar es muy difícil y que hay que modificar la ley, ¿no? Y esto se escucha como muy seguido, que hay que modificar la ley de adopción y que el problema tiene que ver con la ley de adopción. Bueno, yo creo todo lo contrario, digamos, ¿no? Me parece que no hay que modificar la ley de adopción, que tenemos una muy buena ley de adopción. El tema que, si pensamos en las leyes en general, ¿no? Ya saliendo de adopción, si pensamos en cualquier ley, una ley por sí sola no alcanza para cambiar la realidad sobre una situación, ¿no? La ley te da un marco. Ahora esa ley necesita de política pública, necesita de presupuesto, necesita de capacitación, necesita de un montón otras cuestiones para poder efectivizar aquello que dice la ley. No le podemos pedir todo a la ley, que la ley cambie la realidad, porque la realidad la hacemos las personas, la hacemos los profesionales que trabajamos, en este caso, en esta temática. Entonces, a veces se le exige demasiado a la ley, con esto de que cambie la ley, ¿no? Lo que tiene que cambiar son las prácticas, me parece a mí. Eso por un lado. Por el otro, como bien decías, en el 2015 se produce la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, que dentro del Código Civil y Comercial se incluye todo un capítulo referido a la adopción, ¿no? Entonces, bueno, la normativa está ahí adentro. Esto implicó un cambio copernicano, digamos, en 360 grados a nivel de adopción. ¿Por qué? Porque esta normativa toma de base todo el nuevo paradigma que instaura la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Entonces, digamos, no solamente lo que tiene que ver con la Convención, sino también con la incorporación por una obligación del marco de derechos humanos de lo que es la perspectiva de géneros, ¿no? Como estas dos grandes sistemas los toma la normativa. Entonces, claro, el cambio que trajo fue tan enorme que básicamente consiste en haber puesto en el centro de la escena de los procesos adoptivos
a quienes son los verdaderos protagonistas de la adopción, que son los niños, niñas y adolescentes. Es decir, hay un cambio de mirada y ya la adopción no se piensa como esa figura que le va a dar un hijo a aquellos adultos que quieren ser padres, sino que el cambio de paradigma es pensarlo totalmente al revés, y pensar que la adopción es una figura jurídica que va a buscar satisfacer el derecho de los niños, niñas y adolescentes a que vean concretado su derecho a la vida familiar, ¿no? Entonces, bueno, digamos, con eso, con ese cambio, ¿no?, radical, es que se arma todo el resto de la normativa, ¿no? El protagonismo que tienen los pibes y pibas que están en procesos adoptivos, que les da el código. El protagonismo me refiero a poder decidir, a poder emitir su opinión, que el peso que se le tiene que dar a su opinión, ¿no? Poder distinguir también si estamos trabajando con niños, si estamos trabajando con adolescentes, porque no es lo mismo, ¿no? Lo que tiene que ver también con ampliar, digamos, en relación a quienes pueden ser adoptantes, ampliar el universo en virtud de las diferentes formas de familias que conviven en nuestra sociedad, ¿no? Desde familias monomarentales, familias monoparentales, homosexuales, heterosexuales, ¿no? Con esta idea de que no me importa cuál es la orientación sexual de los adultos que quieren adoptar, o la identidad de género, cómo se autoperciben, porque en realidad lo que verdaderamente importa en un proceso adoptivo tiene que ver con las capacidades parentales de esos adultos que quieren adoptar. Y esas capacidades parentales poco tienen que ver con su orientación sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones fueron introducidas por el código que, en definitiva, al ampliar ese universo de personas que pueden adoptar, estás ampliando las posibilidades para poder garantizar ese derecho a la vida familiar, ¿no? Podría seguir hablando mucho más de los cambios, ¿no? Pero bueno, no quiero copar, pero bueno, esos me parece que son los principales cambios que trae aparejado, ¿no? Bien, y a partir de ese momento también es que se crea la Red Federal de Registros, ¿no? A partir de la implementación de esta nueva Sí, en legislación. realidad no, la red se crea mucho tiempo antes, sí, digamos, toma el código lo que tiene que ver con los registros por la exigencia de la inscripción, ¿no? Previa, o sea, esto, ¿no? Como hablamos, es una institución jurídica, y esta obligación de, bueno, si querés adoptar, tenés que inscribirte en el Tienes registro, ¿no? que inscribirte, claro. Y la Entonces, selección tiene que pasar obligatoriamente por ahí. claro, exactamente, ¿no? Esto de también, que responde un poco a ese mito del que vos hablabas, de que adoptar por ahí es difícil y demás, ¿no? Ustedes pensemos que cuando, digamos, cómo llega un chico, ¿no?, a quedar en situación de adoptabilidad. Hay una intervención del Estado en virtud de alguna situación de vulneración de derechos de ese niño en la familia de origen, ¿no? Entonces, bueno, el Estado interviene en pos de proteger los derechos de ese niño que se supone están en una situación de vulnerabilidad. Entonces, de alguna manera, el Estado asume la responsabilidad por el cuidado de ese niño, niña o adolescente. Si bien cuando el Estado interfiere en la familia de origen, ¿no?, en virtud de una medida de protección, el objetivo no va a estar dado para la adopción, sino para que ese chico se reintegre a su grupo de origen, ¿no? Pero una vez que el Estado dice, bueno, no hay posibilidad de que el niño, niña o adolescente se integre nuevamente a esa familia, puede ser declarado en situación de adoptabilidad, ¿no? Entonces, de ahí, el Estado también tiene la obligación de buscarle la mejor familia a ese niño, niña o adolescente. Y quien es el órgano del Estado encargado de poder evaluar a esas personas adultas que deciden llevar adelante un proceso filiatorio adoptivo, es el registro de adoptantes, ¿no? Que también, digamos, una cosa tiene que ver con quiénes pueden inscribirse a ese registro, y esto que decíamos, ¿no? Bueno, no nos
importa el estado civil, si están casados, si están en unión convivencial, si son solteros, viudos, ¿no? Como que no hay impedimentos en ese sentido. Sí hay una cuestión de edad, ¿no? El mínimo de 25 años para poder inscribirse y demás. Entonces, vos te inscribís y te evalúan, ¿no? A ver si tenés efectivamente capacidades parentales adoptivas. Pero esas capacidades parentales que se evalúan son en líneas generales. Una vez Claro. que tenemos a los chicos declarados en situación de adoptabilidad y estamos buscando familia, ahí vamos a ir buscando esas capacidades parentales más específicas. Claro, más específicas para ese caso en particular. Bueno, eso es lo que da la posibilidad también, bueno, si querés ahora andamos un poquito más en eso, que siempre repetimos también desde el colectivo, que también tiene que ver con la disponibilidad adoptiva de las personas que se inscriben, ¿no? Pero por otro lado, considerando esto que vos comentás, también es probable que uno esté inscrito y que incluso no te llamen nunca, ¿no? Si realmente no se da la situación de poder hacer esa combinación entre lo que vos podés ofrecer, entre tus competencias más parentales y lo que necesita cada niño, niña y adolescente en particular, ¿no? Tal cual, lo que vos decís. Por eso esta distinción, ¿no? Entre lo que tiene que ver con la evaluación general y después lo que tiene que ver con la evaluación específica, ¿no? La evaluación general te puede decir, bueno, sí, tenés capacidades parentales adoptivas, quedas inscrito en el registro, pero luego tiene que acontecer que haya un niño, que haya una niña, que haya un adolescente, que la familia que necesite ese niño, niña o adolescente digamos, se compatibilice con tus capacidades parentales adoptivas. Y ahí es cuando decimos que se ve el verdadero concepto, el verdadero paradigma de la adopción, que es pensar en buscarle a ese chico una familia, porque entonces yo miro cuáles son las necesidades de ese chico, en función de su historia, en función de sus características, para luego buscarle la familia, ¿no? Entonces, bueno, puede suceder que uno esté mucho tiempo inscripto y que no llamen porque no hay un chico, digamos, que necesite de esas características. Podría ser una explicación, ¿no? Sí, incluso también a partir de configurar el centro de la adopción en quien es el verdadero protagonista, que es el niño, niña o adolescente, también se tiene mucho en cuenta lo que ellos quieren, e incluso pueden decir, bueno, quiero una mamá y un papá joven, o quiero solo una mamá, quiero solo un papá, quiero dos papás, dos mamás. Eh, este también es uno de los cambios importantes, creo, no solo en lo que tiene que ver con la composición familiar, sino también con muchas otras cuestiones en relación a poder respetar el centro de vida o seguir incluso vinculándose con algunos hermanos que pueden estar en otros proyectos adoptivos, bueno, mil variables, ¿no? Es. Por eso por eso hablamos de procesos adoptivos y no de proceso adoptivo, digamos, por la pluralidad, ¿no? Si yo hablara solo de proceso adoptivo, estaría dando como la idea de que hay una única manera de llegar a una sentencia de adopción. Pero nosotros hablamos de niñeces, hablamos de adolescencias, ¿no? Por la diversidad que tienen los propios pibes y la diversidad de historias que hay. Y entonces hay que buscar, digamos, ese proceso, hay que ajustarlo a las características que tenga particularmente ese niño o ese grupo de hermanos. Incluso si estoy en un grupo de hermanos, más allá de también mirar al grupo, también no me puedo perder de la individualidad, ¿no? La individualidad de cada uno. Puedo tener un grupo de hermanos y sin embargo entre los hermanos que haya diferencia entre lo que cada uno quiera, porque esto se tiene que ver con también las vivencias propias y cómo cada uno internalizó todo lo que pudo haber pasado en su familia de origen o no, de grupos de hermanos con diferentes edades, y entonces cada uno que tenga un recuerdo distinto, una vivencia distinta de lo que haya ocurrido, por ejemplo, ¿no? Miles de variables, por eso es difícil a veces hablar
términos generales, y no tener como la situación concreta para poder pensarla, ¿no? Sí, y no perder de vista esto que comentabas también, que tiene que ver con modificar las prácticas, porque nosotros a veces también nos enfrentamos a este tipo de comentarios o cuestionamientos. Siempre tratamos de ir con una visión de la adopción lo más ajustada posible a la realidad, sin edulcorarla, sin romantizarla. Pero bueno, entendemos que los actores también están atravesados por un montón de creencias y un montón de cuestiones que también pueden pesar más allá de la normativa a la hora de elegir una familia para un niño. Por supuesto. Por eso la capacitación. Por eso es muy importante la capacitación constante para poder romper, digamos, con nuestros propios prejuicios o nuestras propias creencias sobre la situación que tengamos o sobre los chicos, ¿no? Es como, a veces nos pasa, ¿no? Escuchamos los relatos de decir, ay, porque yo que venía trabajando con esta idea de proyecto y lo veía tan bien, sí, pero por ahí era una idea de proyecto que un profesional tenía, pero que no es la que tiene el chico, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para entender que somos facilitadores, ¿no? Que somos intermediarios para poder garantizar sus derechos, pero siempre construirlo con los propios protagonistas, ¿no? Que esto, digamos, tampoco significa que el peso de la decisión o que el peso de llevar adelante el proceso adoptivo recaiga sobre los chicos. No estoy diciendo esto y No, no. estamos en esto, está mal, digamos, ¿no? Porque por supuesto que hay una simetría y que, digamos, tenemos que ir evaluando todo el tiempo aquello que el niño expresa y dice que quiere, que desea, a la luz del interés superior del niño, ¿no? Es como, bueno, poder ir viendo si aquello que expresa, bueno, es efectivamente lo que va a garantizar sus derechos, ¿no? También la importancia, reitero, de la interdisciplina, ¿no? A veces los abogadas, cuando escuchamos de un modo, pero ahora si yo traigo, digamos, a un psicólogo que pueda también hacer esa escucha, seguramente va a salir otra cosa, porque por ahí la escucha no tiene que ser tan literal, por ahí, digamos, de lo que está hablando son más de los miedos, o porque no tiene trabajado el duelo de la familia de origen, miles de cuestiones, que por eso, otra vez, la importancia de llevarlo adelante a través de la interdisciplina, ¿no? Bien. Caro, ¿cómo es que se llega a decretar la situación de adoptabilidad de un niño, niña o adolescente? Bueno, hablábamos hoy hace un ratito esto del Estado intervenía, ¿no? En las familias de origen frente a alguna vulneración de derechos, ¿no? Generalmente las situaciones de vulneración de derechos, mayormente lo que dan las investigaciones, tiene que ver con que los niños ingresan al sistema alternativos por violencias, ¿no? Violencias, digo, en sentido amplio. Desde violencia física, psicológica, abuso sexual, abandono, negligencias, ¿no? Y el Estado, una vez que interfiere en la situación familiar, para al niño de la familia de origen, como decíamos, el objetivo es reintegrarlo, ¿no? Porque si estamos hablando de adopción, hablamos del derecho a la vida familiar como el derecho humano más comprometido, ¿no? Pero también lo que tenemos que saber es que el derecho a la vida familiar en los adolescentes es respecto a la familia de origen, ¿no? Entiendo. Y que la adopción va a aparecer recién como una figura subsidiaria, secundaria, cuando el Estado vea realmente que no es posible que ese niño se reintegre a su núcleo familiar de origen, ¿no? Entonces puede pasar un tiempo entre que se adopta la medida y se declara la situación de adoptabilidad, ¿no? También otro de los grandes mitos tiene que ver con esto que escuchamos a veces, ¿no? Decir, ¿cómo puede ser que se tarde tanto la adopción habiendo tantos chicos que no
hogares, ¿no? Bueno, ese es otro mito, ¿no? No todos los chicos que viven en hogares o que viven dentro del sistema de cuidados alternativos están en condiciones de ser adoptado. ¿Por qué? Porque no se declaró la situación de adoptabilidad, porque en la mayoría de los casos todavía se está trabajando la posibilidad de reintegro, ¿no? Entonces, bueno, una vez que el Estado agota ese trabajo con la familia de origen, ahí se declara la situación de adoptabilidad. En general, tiene que ver entonces con cómo instala en la declaración de adoptabilidad una medida proteccional que tiene un plazo máximo, según la ley, de 6 meses. Y en ese tiempo el Estado no logra revertir esa situación, ahí ya estaríamos en condiciones de declarar la situación de adoptabilidad. Eso desde la ley. Pero ¿qué pasa? La ley que te dice que los chicos tienen que consentir su propia adopción. Esto de, hablábamos del cambio de paradigma, ¿no? ¿Qué hace el cambio de paradigma? Los considera como sujetos de derecho. Es decir, son sujetos de derecho, tienen voz, pueden opinar, pueden decidir, ¿no? Y qué mejor que ellos para poder decidir lo que tiene que ver con su propia vida. Entonces, ahí justamente, y los chicos no quieren ser adoptados, depende cuál sea el motivo y demás, puede que no sean declarados en situación de adoptabilidad. Y si aceptan ser declarados en situación de adoptabilidad, ahí se procede, digamos, a declararlos en situación de adoptabilidad y empezar a hacer todo el trabajo de seleccionar la familia y todo lo que viene después, ¿no? Pero bueno, más o menos este sería el recorrido previo a esa declaración de la situación de adoptabilidad. Bien, hay una cuestión sobre la que también circulan algunos mitos que tiene que ver con el reclamo de la familia de origen en relación a la situación de adoptabilidad, que entiendo que esto en principio es un derecho de la familia si entiende que puede continuar con ese proceso de revinculación. ¿Cuáles serían los pasos en los casos, digamos, esto se hace a través de una apelación, ¿no es cierto? Está buena la pregunta, Susi, porque hay también otro de los grandes mitos. ¿Ves cómo es importante la información y las capacitaciones? Porque circundan muchos mitos socialmente, ¿no? Esto cuando decíamos, ¿es necesario modificar la ley? No, lo que hace falta es una política pública que dé información a la sociedad de qué hablamos cuando hablamos de adopción y todas las cuestiones que hacen a la adopción, ¿no? En relación a esto, bueno, hay mucho miedo de que vos se haya otro y que te vengan a golpear la puerta a los padres biológicos y se me quieran llevar, ¿no? Y, bueno, ¿qué pasa? No me quiero poner muy técnica, ¿no? Pero hay 3 etapas, digamos, hasta llegar a la sentencia de adopción, ¿no? La primera etapa tiene que ver con toda esta que estábamos describiendo, que tiene que ver con la instancia previa en la declaración de la situación de adoptabilidad, ¿no? En toda esta instancia previa, antes que se declare la situación de adoptabilidad, la familia de origen tiene mucho protagonismo. Acá no hablamos todavía de adopción, acá no hay ningún adoptante. ¿Sí? Acá estamos decidiendo si ese chico vuelve con la familia de origen o es declarado en situación de adoptabilidad. Una vez que esa sentencia está firme, es decir, se pudo haber apelado, pero la Cámara el Tribunal Superior, digamos, la tiene que confirmar. Una vez que se confirma esa sentencia, se termina digamos, la posibilidad que la familia de origen pueda venir y sacármelo, por así decirlo, ¿sí? Ahora bien, tampoco todo es blanco o negro. Hay muchos grises, ¿en qué sentido? En que hay distintos tipos de adopción, ¿no? Y esto que decimos, la adopción va a ir siendo, moldeándose en relación a las necesidades del propio chico y en relación también a las características personales que tenga. ¿Qué significa esto? Que en realidad puede haber una mamá de origen con la cual el chico tenga un buen vínculo afectivo, que haya mucho amor, que sea satisfactorio ese vínculo, pero que sin embargo esa mamá no tenga capacidades parentales, que no pueda asumir el ejercicio de su responsabilidad parental. Entonces eso puede ser que ese chico sea declarado en situación de adoptabilidad y se integre a un nuevo grupo familiar,
pero sin embargo puede ser que se le mantenga el vínculo con la madre. Entonces por eso digo que hay que ver también cuáles son las distintas realidades de los chicos, qué es lo que van necesitando, para ver si uno está dispuesto también a adoptarlo, pero que el chico a su vez mantenga vínculo con su familia de origen. Que no es que va a pasar a tener 3 papás, por ejemplo, ¿no? No es que, vamos a compartir la mamá de origen y nosotros. No, no. El vínculo que les quedaría tiene que ver con un contacto, con una comunicación, pero las decisiones y los padres legalmente van a ser los adoptantes. Pero se le sigue permitiendo ese vínculo, ¿no? Hay, digamos, está esa posibilidad como no. Uno ya lo va a saber de antemano, no es que a uno le van a dar la sentencia de adopción y después le van a decir, ¿sabía usted que este chico tiene una madre con la cual, ¿no? Pero bueno, o sea, a tu pregunta inicial tiene que ver con que hay una etapa del proceso en la que los padres de origen pueden sí pelear, digamos, para poder que ese chico, de su hijo, digamos, no sea declarado en situación de adoptabilidad. Una vez que se pasa esa instancia, listo, digamos, ya entramos como en la etapa adoptiva y después nadie te puede venir a reclamar que se lo restituyan, porque esa es la etapa. ¿Y la búsqueda de familia se hace una vez que esto tiene sentencia firme o puede ser a partir de la declaración de adoptabilidad? En ese caso, los adoptantes tienen derecho a saber que esta medida está en un proceso de apelación. Mira, esto también es muy importante. El derecho a la información de los pretensos adoptantes está siempre, y esto es muy importante que lo puedan saber. ¿A qué me refiero? Porque también muchas veces, digamos, tampoco tienen toda la información del chico o de la chica con el cual comienzan a vincularse. Por ejemplo, que tiene un grupo de hermanos, por ejemplo, que tiene una madre con la cual se le va a sostener el vínculo, ¿no? U otras cuestiones que tienen que ver con su intimidad, pero que son fundamental también para un proceso adoptivo, si el chico o la chica pudo haber sido víctima de un abuso sexual, si, bueno, millones de cosas que muchas veces no se les da a los pretensos adoptantes, muchas veces por el temor a que esos pretensos adoptantes se asusten y se vayan, ¿no? Pero esto va en contra del proceso adoptivo, porque obviamente cuanto más información uno tenga, la información es poder, Sí, digamos. es como proyectarte en tus posibilidades de dar respuesta a lo que ese niño, niña o adolescente necesita, Por ¿no? supuesto. Y también evitas un proceso excluyente. Digamos Claro. que es cuando te enterás después de un tiempo de algo con lo cual vos no podés y decidís abrirte, ¿no? Y es como, bueno, justamente por eso está este derecho a la información de, bueno, uno tiene que saber todo para ver si efectivamente está dispuesto o no está dispuesto a empezar a vincularse con ese niño, niña o adolescente, ¿no? Entonces, bueno, esto primero. Después, respecto a la otra pregunta, no hay un manual así que te pueda decir, en el 100% de los casos espera hasta que la sentencia esté firme, no. Esto también va variando de juzgado a juzgado, ¿no? Por ahí algunas veces comienzan a hacer la búsqueda, pero por supuesto avisan que incluso se pueden empezar a vincular, pero que no está firme y que hay posibilidades de que ese chico se termine volviendo con la familia, ¿no? Pero sí, por supuesto, tienen el derecho de saber en qué situación procesal, digamos, está la declaración. Se encuentra, claro, claro. O sea que eso es algo que los pretensos adoptantes pueden preguntar y esa información te la tienen que brindar, ¿no? No es información pasible de ser ocultada. Exacto, y además esto, ¿no? Como, bueno, si nos están escuchando personas que están en algún proceso o que están inscritas, la importancia de que tienen el derecho de preguntar, de averiguar, de saber, de conocer, es justamente lo que va a garantizar, en definitiva, que ese proceso adoptivo llegue a buen puerto, si es que tiene que llegar, ¿no? Entonces, pregunten porque se merecen saber toda la situación real, concreta, como es.
¿El acceso al expediente es una posibilidad también en esta instancia o es algo que se reserva para otro momento del proceso? Porque eso también eh, tuvimos diferentes situaciones en distintos momentos, incluso por ahí que pidan asistencia letrada para ir a leer un expediente, incluso ya con procesos en momento de guarda, por ejemplo. Los expedientes de los chicos son expedientes reservados, ¿sí? Como justamente son personas menores de edad y se ventilan cuestiones íntimas, privadas, ¿sí? No cualquier persona puede acceder a un expediente, ¿no? Vos para poder acceder a un expediente judicial necesitas estar mínimamente presentarse en ese expediente, ¿sí? Solicitar justificadamente acceder a esa información. En el proceso de selección no tenés acceso a ese expediente, en el proceso de selección. Y tampoco tenés obligación de tener un patrocinio jurídico. Recién, digamos, hay obligación de tener patrocinio jurídico cuando se inicia el juicio de adopción, para iniciar el juicio de adopción, que es la última etapa, ¿no? En esto que no terminé de desarrollar, ¿no? Pero que el proceso adoptivo tiene 3 etapas, ¿no? Decíamos la primera, la declaración de adoptabilidad, luego viene la guarda, el periodo de guarda con fines adoptivos, que es el periodo, digamos, para poder evaluar finalmente esa vinculación, ¿no? Si está todo bien, si puede dar lugar a una adopción, y una vez que pasa ese proceso de guarda, ya entra la última etapa, que es definitivamente el juicio de adopción, lo que nos va a terminar de dar ese ensamble adoptivo, esa sentencia adoptiva, ¿no? Hasta el momento del juicio no es obligatorio el patrocinio jurídico, ¿sí? Ahora, sí, para ya iniciar el juicio se va a requerir patrocinio jurídico. Entonces, hasta ese momento puede también que vos no tengas acceso al expediente, ¿sí? Pero si hay algún motivo que lo justifique, se puede solicitar el acceso, pero por lo menos tenés que tener decretada la guarda con fines adoptivos. Entiendo. Justamente para preservar, porque vos podés ser llamado para una selección, pero no ser seleccionado. Y justamente en el expediente se ventilan cuestiones muy íntimas, Sí, ¿no? súper delicadas, sí. Pero por supuesto que después sí tenés acceso al expediente, sobre todo para poder garantizar el derecho a la información también de los niños, niñas y adolescentes, su derecho a la identidad, porque también puede ser que más adelante surjan dudas, surjan preguntas en relación a su identidad y las respuestas están o deberían estar Están en ese en expediente. ese expediente. Claro. Más allá Caro, de la posibilidad, perdón, sí, sí. pero más allá de la posibilidad que el chico va a tener siempre de acceder a su expediente, porque es su expediente. Entonces, va a tener siempre posibilidad de acceder, más allá que la sentencia de adopción ya se haya decretado, ya se haya cerrado ese proceso, tiene derecho a acceder a ese expediente y también a los expedientes administrativos. Los órganos administrativos que adoptan las medidas de protección también tienen expedientes. Y también es un lugar a que el chico va a tener derecho a acceder. Esto es importante para todo lo que hace el derecho a la identidad y también a la salud, ¿no? Que forma parte también de un derecho muy importante, muy esencial. Bien. Bueno, es bueno entonces saberlo para poder exigir en el momento que corresponda contar con esa información previamente. Vos mencionaste varias veces a lo largo de esta charla el concepto de procesos excluyentes. Bien. Quería que lo desarrolles un poquito más porque es algo que no está de todo difundido y, bueno, que me parece interesante porque justamente corre el velo de que la responsabilidad de una vinculación fallida, que es el término que se suele utilizar, es solo de los adoptantes. Sí, tal cual.
El concepto de procesos excluyentes es un proceso que comenzó a desarrollar Federica Otero y después seguimos profundizando en el libro, en el modelo psicojurídico del que hablaba al principio, y que, digamos, seguramente han escuchado hablar de las devoluciones, ¿no? O de las desvinculaciones. Bueno, nosotras elegimos no utilizar esos términos porque, bueno, nos parecen súper peyorativos, ¿no? Son muy violentos para hablar de un niño, niña o adolescente, ¿no? Generalmente uno devuelve una cosa, ¿no? Te puedes haber comprado algo y te salió fallado y lo cambiaste, o no te gustó, no te quedaba bien, pero estamos hablando de objetos. Si hablamos de sujetos, bueno, no correspondería que hablemos en esos términos. Eh, y también, digamos, como ese término de la devolución o la desvinculación también pone, digamos, cambia el eje de la responsabilidad y lo pone sobre los propios chicos, ¿no? Como que, bueno, vos lo estás devolviendo porque está fallado, porque no funciona, ¿no? Entonces, bueno, poder desterrar esos conceptos, pero sí hay una realidad, que bueno, que es la que nos motivó con Federica a trabajar, que tiene que ver con el enorme porcentaje que hay de vinculaciones fallidas, ¿no? Vinculaciones o procesos ya de guardas decretadas, guardas con fines adoptivos, que no concluyen. Entonces, hablamos de procesos excluyentes cuando sucede eso, ¿no? Comienza a vincularse pretensos adoptantes con un niño, niño o adolescente, pero esa vinculación se corta, ¿no? Entonces, bueno, no termina de concretarse ese proceso adoptivo. Esta situación es absolutamente revictimizante para los propios niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que ya sufrieron, digamos, un primer abandono, una primera separación que tuvo que ver con la familia de origen, y estas situaciones tienen un impacto en el desarrollo psicoemocional de los pibes enorme. Entonces vuelven a sufrir nuevamente otro abandono u otra separación, cuando pensaban que por ahí ya habían encontrado la familia, ¿no? Porque por ahí ya se encariñaron, seguramente en muchos casos ya se establecieron esas identidades en relación a que ya lo reconocen como una mamá, como un papá, y sin embargo, un día para el otro también se corta ese vínculo, ¿no? Entonces, nosotros decimos hablar de procesos excluyentes para sacarle la responsabilidad a los pibes, por supuesto, no las tienen, son las víctimas directas de esta situación, pero también muchas veces los adultos son víctimas de esta situación, ¿no? Entonces empezamos a ver que en los procesos adoptivos intervienen un montón de factores, que era lo que decíamos hoy más temprano, ¿no? Y hay una responsabilidad del Estado que lleva adelante este proceso, que tiene que garantizar los derechos, en principio, de los chicos, pero también de los pretensos adoptantes, ¿no? Entonces hablamos de proceso excluyente en el sentido de que hubo todo un proceso de todos los efectores que intervinieron, pensemos en el juzgado, en el registro de adoptantes, en el hogar en el que está alojado ese chico, o en la familia solidaria, o en la familia de acogimiento en la que está, en el defensor asesor de menores, bueno, en fin, en todos esos efectores que seguramente no trabajaron de manera articulada o como se debería haber trabajado para poder evitar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, la responsabilidad nosotros la cargamos sobre el Estado, sobre los efectores del Estado, que, digamos, algo no estuvo acorde a la situación, porque los procesos excluyentes se pueden evitar, ese es el punto. O sea, hay muchos indicadores, muchos indicios de que un proceso de vinculación no está yendo bien para poder alertarlo y entonces evitar que ese niño sea nuevamente abandonado, nuevamente separado de esa familia, ¿no? El tema es poder conocerlos, poder justamente alertar esa situación. Por eso el modelo, digamos, ¿no? Como, bueno, cuáles pueden ser estos indicios, cuáles pueden ser las cuestiones que pueden ir surgiendo y de qué manera solucionarlas. En primer lugar, la articulación, que todos estos efectores que decíamos trabajen de manera articulada, que trabajen bajo el mismo paradigma en materia de adopción.
que haya un discurso común entre todos de qué entendemos por adopción, ¿no? Cuáles son los principios de la adopción, etcétera. Porque si uno está mirando el norte y el otro está mirando el sur, bueno, muy difícil va a ser que lleguemos a ponernos de acuerdo, ¿no? Eh, bueno, eso entre muchas otras cuestiones, ¿no? Pero básicamente con el concepto de personas excluyentes hacemos alusión a este tipo de situaciones que son muy, pero muy comunes y cada vez más, y que en algún punto nos tienen que alertar como profesionales para decir, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? Porque habla de un síntoma del sistema, en realidad, para que esto no siga ocurriendo, ¿no? Sí, en ese sentido, cuestiones como muy comunes con las que nos encontramos es justamente, bueno, falta de información adecuada o completa, a veces incluso niños y adolescentes que no están tal vez en ese momento preparados para ser ahijados y necesitan de un trabajo previo. Bueno, muchas veces algunas cuestiones ligadas a la salud mental que no son detectadas o son detectadas, son ocultadas deliberadamente y creería que lo más importante, digamos, lo que denuncia la mayoría de las familias es justamente la falta de acompañamiento luego. Como que tal vez llega al proceso de vinculación, pero entre la vinculación y la guarda, cuando ya estás en convivencia 24/7, es decir, entendemos que también las instituciones están saturadas, que tienen que dar respuesta a un montón de problemáticas, pero daría la impresión que una vez que los niños, niñas y adolescentes entran en el seno de una familia, como que es un tema que ya está solucionado y en realidad tiene que haber un acompañamiento justamente para poder, bueno, hay situaciones que las familias las pueden ir resolviendo de acuerdo a las competencias que tienen, y así todo es un tsunami, es una revolución importante, ensamblar y armar esta familia, construir el vínculo. Pero cuando surgen dificultades, sí es muy importante contar con la contención, con el acompañamiento profesional, con que te brinden estrategias como para poder, bueno, mejorar la situación. Hay casos incluso que con la guarda ya muy avanzada, incluso a puertas de iniciar el juicio de filiación, que eso da la pauta de que realmente los adoptantes hicieron todo lo posible y sin embargo no. Así que bueno, está bueno que en este sentido cada uno pueda hacerse cargo de la parte que le toca como para que las cosas funcionen, porque bueno, en definitiva es como vos decís, un nuevo fracaso en la instancia de adopción es demoledor. Para los pibes es... Muchos chicos que ya han pasado por procesos excluyentes, después ya no quieren volver a no quieren volver intentarlo, a ¿no? intentarlo. Digo, por el trauma, por supuesto, que le generaría cualquiera, ¿no? Imaginemos, Sin ¿no? duda. Bueno, cuánto más para un niño, niña o adolescente. Y esto que vos decías, ¿no? El acompañamiento se vuelve clave el Sí. acompañamiento, digamos. Los procesos adoptivos son procesos muy difíciles porque los niños que tenemos en situación de adoptabilidad son niños eh, muy, con muchas vulnerabilidades atravesadas a lo largo de su corta vida. Entonces hay que hacer un trabajo de mucho sostén, de mucho acompañamiento para esas vulnerabilidades que han tenido a lo largo de su vida, ¿no? Y por otro lado, también los adultos llegan con sus propias mochilas, con sus propias historias, que también hay que sostener y todo eso hay que ensamblarlo. Entonces, ¿cómo no van a requerir de un acompañamiento? Entonces, es la base para que un buen proceso adoptivo se logre esa sentencia definitiva de adopción y que sea todo satisfactorio, que el Estado acompañe.
y también que haya alguien que guíe ese proceso, que haya una referencia, que los guardadores, si tienen algún problema, sepan a quién tienen que acudir, De que tengan recurrir. confianza en el sistema también para poder plantear los problemas que van a ir surgiendo, que está bien que surjan problemas en esa vinculación. Nadie dice que no tienen que surgir. El tema es poder tener ese acompañamiento, que nos brinden esas herramientas para poder sortear esas Sortear. situaciones y que en eso no nos genere temor, que no nos genere desconfianza, porque problemas va a haber miles. El tema es que podamos estar acompañados de un sistema que nos permita ir resolviendo esas cuestiones que van apareciendo. Claro, sí, no quedar como librado a tus propios recursos, digamos, para No, afrontar la situación. A veces porque eso, incluso eh, lo que se necesita es que te digan, bueno, vas bien. A veces es solo esa la intervención, pero hay tantas dudas al respecto de cómo se va, que a muchas entiendo que pueden ser propias de cualquier maternidad o paternidad, pero hay otras que son muy particulares de la crianza por adopción y en ese sentido me parece que es un aspecto sobre el que hay que trabajar mucho. dudas y miedos también, ¿no? Miedos bueno, si pregunto esto me lo van a sacar, ¿no? Como que no tengo las capacidades, entonces, y no, digo, nadie nace sabiendo cómo ser padre, cómo ser madre, menos por adopción, digamos, esas cuestiones se van aprendiendo justamente, entonces también no tengamos miedo a preguntar, a pedir información, ¿no? A generar ese vínculo de confianza con alguien, ya sea del juzgado, ¿no? Ahí, bueno, dependerá del proceso quien sea quien lo dirija, pero sintámonos con esa libertad de también poder plantear los problemas para evitar llegar a ese punto de decir, no puedo más, no doy más, ¿no? Ir también alertándolo, porque también lo que vemos cuando estudiamos los procesos excluyentes es que aparece todo como si fuese de un día para otro, ¿no? Como que parece que todo venía bien y un día, chau, se terminó la cuestión de manera intempestiva, abrupta, ¿no? Decís, pero ¿cómo? O sea, ¿Qué pasó acá? Claro. ¿no? Entonces, bueno, evidentemente las situaciones se empiezan a generar, pero no se plantean cuando se tienen que plantear, y cuando se plantean ya es tarde. Entonces, bueno, y esto que vos decías, ¿no? Depende de los recursos con los que contemos. Vos fíjate que si dependería solo de los recursos con los que cuentan las familias, qué discriminatorio que es para los pibes, porque dependen los pibes con qué familias los vinculen, si tienen o no tienen los recursos propios Claro. para poder sostenerlo, van a tener la suerte de llegar a insertarse definitivamente en esa familia a través de la adopción o no. Entonces no puede quedar relegado a los recursos que la familia tenga. Tiene que ser una Sí, política de Estado. sí, incluso en todo lo que tiene que ver con la preparación previa, bueno, la evaluación anterior, que también queda un poco a las posibilidades de que maneja cada equipo para evaluar las competencias más parentales y después todo lo que tiene que ver con la preparación, que es algo que queda en manos, bueno, salvo las charlas obligatorias en algunas jurisdicciones, queda en manos de los pretensos adoptantes, si es que, bueno, se preparan, silencian, participan de alguna charla de formación, bueno, en fin, muchas cosas Y para seguir trabajando. tal cual, y es hay mucha desigualdad, ¿no? Entre las jurisdicciones también, otra de las cuestiones. Al no haber una política, digamos, de muchas cosas nacional, transversal, depende de los recursos de cada provincia, ¿no? Esto que hablábamos de los talleres, los registros de adoptantes varían muchísimo de jurisdicción a jurisdicción, en cuanto a la capacidad, digamos, en cuanto a capacidad de gestión, en cuanto a estructura, en cuanto a institucionalidad, y por supuesto que eso también va a influir después en los tipos de procesos adoptivos que tengan esos lugares, ¿no? Bueno, muchas cosas más para seguir, Para pero no me seguir quiero pensando extender. y trabajando. Yo por último, lo que te quería preguntar, Caro, es a tu criterio sobre qué cuestiones faltaría legislar
Entendemos que las licencias por maternidad y paternidad en casos de adopción es uno de esos aspectos sobre los que Sí. falta legislar. Bueno, de hecho había algunos proyectos de ley y estaba contemplada la situación en proyectos de ley en general, pero bueno, creo que este año ya no se van a discutir. Nosotros incluso habíamos pensado en hacer un acercamiento ahí para ver si podíamos participar, pero bueno, me parece que va a quedar ya para otro momento. Bueno, el tema de las licencias es un tema que es transversal a todo el sistema de cuidados en Argentina, ¿no? No solamente las licencias específicamente en adopción, sino también en otras fuentes filiales, ¿no? Eh, Se presentaron un montón de proyectos, ninguno salió, incluso este año, en marzo, al principio de este año, el Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto sobre un sistema de cuidados que modificaba todo el sistema de licencias. Eso está con estado parlamentario, o sea, hay proyectos con estado parlamentario, no es que, pero no se están discutiendo, Claro. y bueno, con este panorama que estamos viviendo también hay que ver qué queda después del 10 de diciembre para poder hablar de este tipo de políticas públicas, ¿no? Sí. En cuanto a los vacíos que me mencionabas, bueno, este por supuesto es uno, y después un poco como que volvemos al principio de la charla, ¿no? En relación a los mitos que hay sobre modificar la ley. Bueno, yo creo que no es necesario modificar la ley, sino más bien invertir en una política pública que tenga que ver con instaurar socialmente el verdadero sentido de la adopción, que me parece que como sociedad todavía no está instalado, ¿no? Todavía me parece que eso que hablábamos del cambio de paradigma y de haber colocado en el centro de la escena a los pibes, todavía circula esto de que los padres ¿no? Que tiene que ver con darle un hijo a los adultos. Entonces esta cuestión de la disponibilidad adoptiva de la que también hablábamos, ¿no? Bueno, esta idea de yo quiero un bebé, ¿no? Que es la mayoría. Es decir, bueno, ok, no se conoce ni siquiera cuál es la población de chicos y chicas que tenemos en situación de adoptabilidad. Por supuesto que uno puede elegir y puede decidir qué es lo que le gustaría en relación a formar a su familia, pero también está bueno que sepan cuál es la realidad para que ese deseo se conjugue con la realidad. Claro, Eh, claro. entonces, bueno, me parece que desde campañas, digo, ¿no? De los medios de comunicación, de poder dar a conocer, bueno, de qué es la adopción fundamental, cuáles son las características de los chicos que tenemos hoy por hoy en situación de adoptabilidad, que buscan una familia, que desean una familia. Y sí, me parece que una modificación que le haría a la ley tiene que ver con que la adopción tampoco es la respuesta para garantizar el derecho a la vida familiar de los chicos sin cuidados parentales. Se queda corta. Porque hay también un montón de pibes y pibas que no quieren la adopción, ¿no? También hay que ver qué pasa cuando dicen que no quieren la adopción, ¿no? Si saben de qué hablamos cuando, digamos, si saben qué es la adopción, ¿no? Muchas veces, o estuvimos hablando a lo largo de esta charla del derecho a ser oído, pero no dijimos que ese derecho a ser oído conlleva el derecho a la información, es decir, que los pibes conozcan sus derechos, que sepan, si yo le pregunto si quiere ser adoptado, ¿qué es la adopción? Que por ahí es un concepto que, ¿por qué los pibes tienen que saber qué es la adopción? ¿No? Entonces, bueno, Sí, ¿cómo poder sí. transmitir esa situación para ver si efectivamente, bueno, esto, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Pero digo, muchos de los pibes, a sabiendas que implica la adopción, por ahí, por algún vínculo con la familia de origen, o porque ya pasaron por un proceso excluyente, no quieren insertarse en otro grupo familiar a través de la adopción, y no hay muchas otras figuras jurídicas que puedan brindarle una solución a esa situación. Entonces, ahí sí me parece que estaría bueno poder pensar en otras figuras. Por ejemplo, digo, ¿no? Hay otros países que tienen la figura del acogimiento familiar permanente, ¿no? Entonces, ¿qué hace que esos chicos puedan crecer y desarrollarse bajo un cuidado familiar, pero que no implica
una adopción, ¿no? Por ejemplo, digo, como para pensar opciones más allá de la adopción y poder, en definitiva, lo que estamos buscando ustedes, nosotros, todos los que trabajamos acá, es garantizar el derecho a la vida familiar de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que por ahí haría. Claro, flexibilizar tal vez otras formas de cuidado. Sí, familiar, Sí, familiar, claro. porque también, bueno, mismo los organismos internacionales de derechos humanos, ¿no? Tienen esta idea de lograr la desinstitucionalización, ¿no? O sea, que los pibes nunca los hogares, por más buenos que sean, ¿no? Por más bien que trabajen, no son ámbitos para que los pibes puedan crecer y desarrollarse saludablemente, digamos. El ámbito propicio es un ámbito familiar, ¿no? Donde uno está más contenido, más cuidado, ¿no? Sea cual sea la forma de la familia, pero es el ámbito familiar. Entonces, poder garantizarles a los pibes que egresen de los hogares, pero quizás a través de otras figuras que no impliquen lo que implica la adopción, pero que sí les pueda garantizar ese ámbito de contención, de amor, Claro. ¿no? De cuidado. Sí, y que incluso después de experimentarlo pueden hasta llegar a culminar en una adopción. Obvio, Yo recuerdo, bueno, no recuerdo ahora el nombre porque, bueno, como que cada programa según la jurisdicción tiene su nombre, pero bueno, es una experiencia piloto en la provincia de Buenos Aires, lo conoces sí, seguro. cuidado. Está Ahí está, que está en San Miguel y bueno, y algunas otras Sí, jurisdicciones de la provincia, y nosotros hemos visto algunos testimonios y bueno, chicos que estaban en ese programa de cuidadores familiares terminaron después teniendo un proceso adoptivo porque entendieron de qué iba la cosa una vez que tuvieron la oportunidad de participar de la vida familiar. totalmente, eso. Y algo que no me quiero olvidar, que el tema de las licencias, digo también por si alguno acá está en tema de vinculación o de guarda, que si bien la ley no lo contempla, sí se puede pedir en el expediente, sí se le puede pedir al juez o a la jueza que está interviniendo, sí, que sea quien decrete esa licencia, intimando, por ejemplo, al empleador, si trabaja en relación de dependencia, si esa dependencia es del Estado, con mucho más razón, ¿no? Para poder, digo, ¿no? Porque también el tiempo, se necesita tiempo para poder generar ese Necesita vínculo, tiempo, y sí. no es de uno o es de otro, digo, pensando en una pareja, en una pareja, ¿no? Mucho más si es un proyecto monomarental o monoparental, ¿no? Donde, digamos, cómo haces para conjugar todo eso y a su vez poder tener tiempo para consolidar ese vínculo. Entonces, bueno, también sepan que hay jurisprudencia al respecto de esto y que se puede solicitar en el mismo expediente a ver qué se puede hacer respecto de la licencia. Esa es información valiosísima porque hasta ahora las noticias que tenemos al respecto es como que queda un poco en la buena voluntad del empleador, pero bueno, sabiendo esto que se puede solicitar, es una herramienta que tienen los trabajadores que están bajo relación de dependencia para poder Exacto. solicitarlo y que tenga de alguna manera un respaldo que no es el mismo que podemos llegar a tener de modo particular, así que está, yo no lo sabía, está buenísimo. Bueno, ahí, un dato. Bueno, Caro, la verdad, súper interesante todo lo que compartimos en esta charla. Hicimos como una Sí, pasadita muy rápida. Bueno, vi ahora que están por publicar otro libro. sí, es el libro de adopciones e interdisciplina, que es el primer libro de de la diplomatura. Escriben más de 30 autoras que todas fueron alumnas de la diplomatura, son todas profesionales que trabajan en la temática y que son sus trabajos de fin de la diplomatura y bueno, una selección de los mejores trabajos y con eso compilamos con Federica un libro y que es súper interesante y el 30 de agosto a las 18 horas vamos a estar presentándolo
por Zoom, Por virtual. Zoom. Así que las ¿Es personas que se abierto quieran, para todo el público? es para todo público y es también sin inscripción previa. Nuestras redes de Instagram o de Facebook van a encontrar el link para poder conectarse ese día. Y bueno, obviamente están todos y todas más que invitadas. Bueno, vamos a compartir después en nuestras redes también la invitación para todos aquellos que se Sí, quieran sumar. perfecto. Bueno, un placer. Muchas gracias Gracias. por sumarte y bueno, seguimos en contacto. Gracias a todos los que se sumaron y a vos, Susi, por esta charla tan hermosa. Beso Por enorme. favor. Gracias. Adiós. Un beso. Chau, Hasta la chau. próxima. Chao, chao.